Avispero, información que hace ruido. Mira, se trata de un conjunto de trabajadores que trabajaban en el correo. Era parte de una huelga convocada por los sindicatos de personería gremial del correo. En Montegrande, una localidad cercana a Buenos Aires, se decide continuar la medida de fuerza porque no hubo acuerdo de la asamblea respecto a los salarios acordados por los sindicatos. Entonces fueron despedidos cerca de 60 compañeros. Fue iniciada, esos compañeros terminaron afiliados a la Asociación de Trabajadores del Estado, y el equipo jurídico de ATE decidió reinstalarlos, aduciendo de que estaban en el uso del ejercicio de un derecho constitucional, que es el derecho de huelga. Entonces la Cámara del Trabajo confirmó la reinstalación, lo que fue apelado por el Correo Argentino, aduciendo que ninguna medida de fuerza puede ser convocada por un sindicato que no cuente con personería gremial. Lo que se dirimió en la Corte, y a lo cual llamó a una audiencia pública, es para determinar quién es el sujeto con capacidad jurídica de convocar a una huelga. Entonces ahí hay tres posiciones: la posición de la empresa, que en la audiencia pública fue sostenida por la Unión Industrial; la posición intermedia, que es la que finalmente adoptó la Corte, que determina que cuando la Constitución habla de gremios se está refiriendo a las asociaciones sindicales formales inscritas en un registro especial; y nuestra posición, que entendemos que la huelga es una facultad que le otorga a los trabajadores organizados formal o informalmente, porque es anterior a el derecho a organizarse, y por ende muchas medidas de fuerza surgen espontáneamente a consecuencia de un hecho que produce la patronal o el Estado, y requiere que el órgano deliberativo esté en manos de los afectados por esa medida. Entonces, nosotros entendemos que mucho más ampliamente la palabra gremio, y creemos que es todo colectivo de trabajadores, ya sea un sindicato o un sindicato en formación, o un simple colectivo que se junta al efecto de realizar una medida de fuerza. La Corte entendió que hizo una interpretación constitucional de la reforma del 57, y entendió, como es verdad, lo entendieron gran parte de los constituyentes, en el sentido de que cuando se refiere a la Constitución a la palabra gremio, se está refiriendo a los sindicatos, asociaciones formales. En la práctica, esto va a causar eminentes cambios, porque para efectuar una medida de fuerza tratando de evitar el riesgo de que haya despidos por la ilegalidad de la convocatoria, se va a requerir una entidad simplemente inscripta, por lo menos. Entonces creo que ahí la CTA tiene un rol que cumplir, y hacer un llamamiento a todas las comisiones gremiales internas y a todos los trabajadores que tengan una organización, para cobijarlos a partir de la existencia del reconocimiento legal de la CTA. La central sí tiene inscripción gremial, ¿no? Sí, tiene inscripción gremial. Nosotros leíamos una nota de la politicaargentina.com, dice que se verían favorecidas con esta decisión las CGT y se verían debilitadas las CTA. Acá lo más importante es saber quién se debilita, y se debilitan los trabajadores. Es decir, después las organizaciones es secundario. Lo primero es que esto afecta a un colectivo de trabajadores, cualquiera sea su pertenencia, que sea autónomo, independiente de la CTA o de la CGT. Es decir, calculate un gremio de la CGT. La línea 60 está opuesta a la UTA, a la Unión de Tramberos Automotores, y hizo una huelga y reincorporó 15 compañeros que habían sido despedidos. Si hubiese dependido de la UTA siendo oposición, ¿a vos te parece que le hubiese dado la autorización para efectuar las medidas de fuerza que efectuaron? Entonces, ahí tenés un caso práctico. Es decir, por ejemplo, los metrodelegados, antes de ser sindicato con personería gremial, como es ahora, ¿no? Es decir, era un sindicato, primero eran solamente delegados de la UTA. ¿A vos te parece que para hacer una medida de fuerza en subterráneos, la UTA le hubiese dado autorización para efectuar la medida de fuerza, siendo oposición y contrarios? De hecho, terminaron siendo otros sindicatos. Claro. Evidentemente no. Lear, Terrabuzzi, en fin, muchos conflictos surgen a partir de las comisiones gremiales externas, inclusive los conflictos con trabajadores terciarizados, como este sindicato de información, UETEL, ¿no?, de los terciarizados de Telefónica. Es decir, hay muchos colectivos que han ido a conflictos a partir de su autodeterminación, no de lo que en definitiva resuelva la entidad
sindical a la cual pertenece. Ahora, lo importante es ahora el impacto del hecho. Después van a encontrar, porque el movimiento obrero siempre se le arregló para buscar mecanismos de legalidad de las medidas de fuerza que van a... O sea que ahora lo importante es saber, conocer, y después ya vamos a ir encontrando la vuelta, ¿no? Para aprovechar un poco que estabas al aire, ¿no? Acá en Junín de los Andes, preguntarte, aprovechar qué opinión tenés de esta marcha en conjunto que hicieron Pablo Micheli y la CTA de los trabajadores de Hugo Yasky. Mirá, yo creo que está basada, la marcha de unidad unitaria más importante que hubo fue la del 29 de abril. Fue en todo el país y acá fue masiva, o con todas las expresiones de CGT y todas las expresiones de CTA. Ahora, lo que sorprendió es que no se esperaba que la CGT iba a tomar una actitud. Históricamente la CGT tomó esa actitud, es decir, de aprovechar la conmoción para negociar otras cosas y otras que son de su conveniencia. Históricamente ha pasado. Entonces me parece que la marcha del 2 aparecía como una situación de debilidad y una unidad ficticia, ¿no? Muy unida a una situación concreta que están viviendo ambas centrales, es decir, ¿no? De situación de recambio, de transformación. Así que me parece que nosotros, yo personalmente no fui, pero me imagino que hubo otros compañeros que con todo el derecho fueron y concurrieron y entendieron que era oportuna, ¿no? Lo que pasa que cuando uno ve también los personajes, digamos, que encabezaban la marcha, suena como contradictorio, ¿no? Porque uno ve que el proyecto, digo, de ley antidespidos no es algo de este año, sino que ya venía desde el 2013, incluso antes. Entonces es como decir, lo mismo que no lo dejaron pasar de las comisiones directamente, estaban ahora marchando en contra del veto. Sí, y hay todo un movimiento de lucha y vuelve que no tiene nada que ver con la reivindicación de los trabajadores. Es decir, me parece que quedó confundido ese retrato con una posición política del kirchnerismo que no es la nuestra, la autonomía. Comunicate por WhatsApp 299 45 67 347 y si no en nuestro Facebook FMC Comunitaria. El Avispero, información que hace ruido.